Hola a todos, hoy los invito a ver este video en donde vamos a recorrer uno de los lugares más impresionantes que mis ojos hayan visto. Y por supuesto, he venido aquí en busca de plantas exóticas para llevar a casa. Se trata de un mercado de plantas en donde se consigue de todas las variedades y tipos de especies que existen en el mundo, es decir, todo tipo de plantas dentro de uno de los mercados más grandes del planeta. Es muy visitado y conocido por los coleccionistas de plantas ornamentales del mundo, y por supuesto, yo soy uno de ellos, y no quise perder la oportunidad de conocer y a la vez mostrar a todos ustedes este maravilloso lugar. Antes de continuar, me gustaría invitar a que te suscribas al canal, así me ayudas a seguir creciendo cada día más y conectarlos a todos con muchas personas de diferentes partes del mundo, compartiendo experiencias y tips de cultivos de plantas. El mercado de plantas de Chatuchak Market, también llamado Chatuchak, como anteriormente les decía, es uno de los lugares más fascinantes del mundo para cualquier amante de las plantas y forma parte de un complejo mucho más grande que ya, de por sí es gigantesco. Y es muy fácil acceso, hay diferentes estaciones de metro cerca y también paradas de líneas de buses o simplemente cualquier taxi desde cualquier área de la ciudad que uno se encuentre. Para entenderlo bien, primero hay que ver el contexto general y después meterse de lleno en su universo verde. ¿Qué es este mercado de plantas en general? Bueno, para entender mejor, el Chatuchak Market es uno de los mercados al aire libre más grandes del planeta. Tiene entre 8.000 y 15.000 puestos distribuidos en unas 27 secciones. Recibe alrededor de 200.000 visitantes cada fin de semana. Dentro de este enorme laberinto existe una sección específica que es casi un mundo aparte. El mercado de plantas, que es una sección especializada dentro del complejo, pero con identidad propia. Es tan importante que muchos viajeros van exclusivamente por eso. Esto funciona como un centro horticultural gigante, un punto de encuentro entre productores, coleccionistas y viveristas, y casi una feria botánica permanente. De hecho, tiene su origen en antiguas ferias de jardinería de Bangkok, donde cultivadores intercambiaban especies y conocimientos. ¿Cuáles son los días y cómo es el funcionamiento de los puestos? Esto es fundamental porque mucha gente se confunde. Fin de semana, sábado, domingo. El mercado es completo, hay todo tipo de productos. Entre la venta de plantas, se puede encontrar locales de ventas de ropas, antigüedades, ventas de productos para mascotas, productos para acuarios, entre otros. Por lo tanto, hay masividad de personas recorriendo el lugar. Aconsejo que lo visites entre semana, principalmente miércoles y jueves, que son los días que se activa el mercado de plantas exclusivamente. Esto genera algo muy interesante. Durante la semana, el lugar cambia totalmente de ambiente y se vuelve mucho más tranquilo y especializado. Te preguntarás, ¿qué tipo de plantas se venden? Acá es donde el lugar se vuelve una locura. En el buen sentido, podés encontrar plantas tropicales, palmas, helechos, calateas, alocacias de todo tipo, especies típicas del sudeste asiático. Si te gustan las flores ornamentales, aquí encontrarás muchas orquídeas. Es uno de los grandes fuertes de Tailandia. También jazmines, plumerias y rosas. En cuanto a cactus y suculentas, diversos especímenes destacándose Gymnocalcium, Astrophytum y Ariocarpus, que son híbridos tailandeses, muy buscados por coleccionistas. También encontrarás plantas raras o de colección, como monsteras variegadas, philodendrons exóticos, anthuriums raros entre otros. Si te gustan los bonsáis encontrarás, desde básicos hasta ejemplares muy elaborados. En cuanto a insumos, hay variedades de macetas, muchas de terracota artesanal y también de cerámicas, sustratos y fertilizantes, y también herramientas de jardinería. Es decir, no es solo comprar plantas, es un ecosistema completo del mundo botánico. Este mercado es tan importante a nivel mundial. Muchos vendedores son familias con generaciones cultivando, creadores de variedades únicas. Esto hace que encuentres plantas que literalmente no existen en otros países. Y tercero,
porque es un mercado para consumo mayorista y minorista. Desde cualquier parte en donde estoy, se pueden ver turistas comprando una plantita o varias, y al lado, compradores profesionales negociando en volumen. Cosas importantes a tener en cuenta. Si algún día vas, el clima es bastante caluroso y también hay bastante humedad. Te sugiero que conviene ir temprano, no solo por el calor, sino también para que encuentres la mejor especie de planta que estás buscando. En cuanto a los pagos, predomina el efectivo en casi todos los puestos. El regateo es parte de la cultura del mercado. A ver qué tenemos por aquí. Miren estas hermosas y coloridas plantas, amigas y amigos. Estas plantas, para los que no la conocen, son begonias. Sus hojas son coloridas y texturadas. Las begonias es una de las plantas más habituales en los hogares, tanto para el interior como para fuera de casa. Su principal característica es que cuenta con un tallo subterráneo o rizoma, que ejerce como reserva de nutrientes. Algunas de las begonias rizomatosas más comunes son la begonia rex y la begonia amazoniana. Por aquí tenemos un área de paletas de verdes. Miren, esos tonos de verdes de esta tienda. Es espectacular, me fascina. El verde es mi color favorito. Estas son selaginela, comúnmente conocidas como selaginelas, doradillas o musgo espiga. Son plantas herbáceas pequeñas que a menudo se confunden con musgos debido a su apariencia compacta y densa. Prefieren condiciones de sombra o semisombra, evitando la luz solar directa e intensa. Miren qué bonitos son estos helechos, me encantan. Estas plantas son Upercias, también conocida como Phlegmariurus o Lycopodium. Es un género de plantas colgantes conocido por sus tallos largos y segmentados que crecen en cascada. Son plantas epífitas, lo que significa que en su hábitat natural crecen sobre otras plantas en lugar de en la tierra. Platycerium veitchii es un helecho epífito también llamado helecho cuerno de alce o helecho de cuerno de ciervo plateado. Es una especie que se adapta bien al cultivo en exterior siempre que no reciba muchas horas de sol. La tilancia es una especie de planta aérea conocida por sus hojas estrechas y su capacidad para formar densos grupos. Cuando florecen, producen flores de color rojo anaranjado, requieren poco mantenimiento y no necesitan tierra para crecer. Sobreviven de la humedad ambiental, a menudo se montan sobre troncos o se puede colgar. Y recuerden, todas son plantas de aire, o sea, epífitas, lo que significa que crece sobre otras plantas, generalmente árboles, no son parasitarias, ya que absorbe agua y nutrientes directamente del aire a través de sus hojas. Y prefiere condiciones de alta humedad y luz brillante, pero indirecta. Requiere un mantenimiento mínimo, necesitando ser rociada con agua o sumergida aproximadamente una vez a la semana para mantenerse hidratada. La Stefania suberosa, una especie caudiciforme nativa de Tailandia y Camboya. Se caracteriza por su distintivo caudex, base tuberosa,
con una textura corchosa y agrietada que recuerda a un caparazón de tortuga o una roca. Como es una planta caducifolia, es normal que pierda sus hojas y tallos aéreos durante los meses fríos o secos para conservar energía en el cáudex. Esta es una planta Dioscorea elephantipes, comúnmente conocida como pata de elefante. Presenta un tubérculo voluminoso sobre la superficie que almacena agua, lo que le permite sobrevivir a periodos secos. Del cáudex emergen largos tallos finos con hojas en forma de corazón, que suelen desarrollarse durante el invierno o su época de crecimiento activo. Su cuidados: prefiere luz brillante indirecta o filtrada y requiere un riego moderado durante su fase de crecimiento. Por aquí tenemos algunas macetas o platos de drenajes, exclusivamente de cerámicas, todas hermosas. Por aquí encontramos otra tienda de plantas que tienen ollas, helechos, entre otras plantas de interiores. Miren este Syngonium, ¿lo conocen? Se llama Syngonium podophyllum Pink Splash. Realmente hermosa esa combinación de colores. Todas estas son plantas de interior muy popular por su follaje coloridos. Vamos a continuar recorriendo el mercado. Oh, miren aquellas plantas. ¿Vamos a verlas? Desde hace mucho tiempo las estaba buscando. Esta planta es una Hipomoea platensis, o especie de planta caudiciforme. Esta presenta un cáudex engrosado en la base, que funciona como reservorio de agua, típico de estas especies. Esta es la Samia furfurácea, también conocida popularmente como palma bola, Sica samia o palma de cartón. Es una planta ornamental arbustiva de crecimiento lento, nativa de México. Esta planta es una Decaria madagascariensis, una suculenta única y rara perteneciente a la familia Didieraceae, endémica de Madagascar. Es popularmente conocida como la planta zigzag debido a la forma geométrica característica de sus tallos espinosos. Estas plantas suelen requerir sustratos muy bien drenados y luz brillante, siendo ideales para colecciones de cactus y suculentas.
Continuemos recorriendo más tiendas de plantas a ver qué descubriremos. Miren, amigo, estas plantas florales. Existen cerca de 30.000 especies de orquídeas en el mundo y más de 100.000 variedades creadas por el ser humano. Se clasifican principalmente por su hábito de crecimiento. Aquí vemos algunas de las variedades más populares aquí en este gran mercado de plantas, como ser Dendrobium, Phalaenopsis, Oncidium, Bandas, entre otras especies. Los Metrosideros kermadescensis es un árbol siempreverde de la familia Myrtaceae, endémica de las islas Kermadec al noreste de Nueva Zelanda. Esta especie produce un brillante despliegue de flores rojas, con una masa de estambres que la hace única, y es el árbol dominante que alcanza 15 metros o más. Esta planta es una diquia, un tipo de bromelia conocida por sus rosetas de hojas largas y espinosas. Las hojas de esta especie son rígidas y pueden tener tonos plateados o oscuros con dientes afilados. Son plantas suculentas de Sudamérica, que requieren mucha luz. Estas son plantas aglaonema de variedades rojas, como Red Star o Red Beauty, conocidas por sus hojas vibrantes de colores intensos. Very beautiful. Oh. Miren este híbrido de Cattleya, la flor de pétalos están salpicados en tonos amarillos a fucsia, por eso también la llaman splash. Está ampliamente cultivada en Tailandia, es muy bonita esta orquídea. La Rhincholaeliocattleya Tumnoi Orange es una orquídea híbrida reconocida por sus flores vibrantes y de gran tamaño. Los Paphiopedirum es un género de unas 60 a 70 especies monopodiales terrestres de orquídeas deas, que se distribuyen por el sudeste de Asia tropical. Son realmente encantadores. Las aglaonemas, conocidas comúnmente como siemprevivas chinas, son plantas herbáceas perennes originarias de las selvas tropicales de Asia y Nueva Guinea. Es la planta perfecta para quienes quieran disfrutar de naturaleza tropical, frondosa y llamativa. Más allá de su atractivo, los cuidados de la aglaonema hacen de ella la planta ideal para muchos hogares. A pesar de las apariencias, no es excesivamente exigente en lo que respecta a la luz. Un detalle que la convierte en una opción ideal para interiores que no disponen de buena luz solar. Es más, su resistencia es tal que podemos incluso cultivarla únicamente con luz artificial.
la opción perfecta para quienes se ven forzados a renunciar a las plantas de interior por vivir en una casa poco iluminada. Por aquí tenemos otras variedades de tillandsias. La olla multiflora es una planta tropical que posee una gran variedad de colores y patrones de hojas debido a la amplia variación de hábitats donde puede ser hallada. Miren cuántas variedades de tonos en esas tillandsias, son lindísimas. Y aquí, la vendedora de esta tienda nos muestra la floración de la tillandsia bellickiana. Es sorprendente. I like it. So beautiful horse. Thank you, thank you. Todo esto es una locura, no sé hacia dónde ir. Miremos donde miremos, es tentador para visitar y sorprendernos. Hello. Thank you. Vean nada más esta tienda donde encontramos diferentes plantas tropicales. ¡Wow! Es realmente maravilloso. ¡Oh! Miren nada más. Esto es una de las maravillas tailandesas. Es una de las tantas variedades de crotones. El Codiaeum variegatum matana es un cultivo de crotón de origen tailandés que destaca por su follaje brillante y vibrante. Sus hojas presentan una llamativa mezcla de verde, amarillo y rosa que se intensifica a medida que la planta madura, aportando un toque de elegancia tanto en interiores como en exteriores. A ver qué más tenemos por allí. Por aquí, otra tienda de flores. Entre algunas variedades, tenemos por aquí plantas de crisantemos en diferentes colores de flores, todas preciosas. Esta planta es una Portulacaria afra, y este ejemplar es una de las variedades. Es una planta que comúnmente es conocida como árbol de la abundancia o arbusto de elefante. Es precioso, me encanta. Esta planta es una corona de Cristo o Euphorbia milli, una suculenta espinosa originaria de Madagascar. Miren todos estos matices de colores en estas aglaunemas. Son como piezas de artes. Me encantan. Las aglaunemas son célebres por sus follajes vibrantes, que van desde verdes intensos y plateados hasta rosas eléctricos y rojos profundos. Esta explosión cromática se manifiesta en distintos matices y patrones. Aquí vemos varios ejemplos. Son realmente espectaculares.
ubicado, además, a los alrededores de la sección de plantas, secciones 19 y 20, cuentan con puestos dedicados a piedras decorativas para jardines y también piedras para sustratos. Además, cuentan con troncos de maderas rústicas para artesanías de madera, o simplemente para decorar algún espacio del jardín o dentro del hogar. El Gymnocalcium mijanovichii variegata, conocido popularmente como cactus luna o cactus cibotán, es un pequeño cactus de colección originario de Sudamérica, famoso por su falta de clorofila y su vibrante variegación en tonos amarillos, rojos, rosas, púrpuras y naranjas. Los viveros tailandeses son reconocidos por lograr hibridaciones exclusivas y patrones geométricos muy cotizados por coleccionistas. También encontramos muchos otros tipos de cactus, entre ellos variedades de Astrophytum, todos hermosísimos. Y por aquí vemos otros tipos de cactus que no pueden faltar en nuestra colección. Esta planta se llama Autumna euphorboides. Es un pequeño arbusto suculento caducifolio, originario de las regiones áridas de Sudáfrica.
Miren amigos, esta es una llamada Caralluma flava, variedad albiflora. Es una suculenta nativa de las zonas áridas de la costa de Omán. A diferencia de la especie principal, con flores amarillas, esta variedad se distingue por sus flores de color crema a blanco. Miren nada más qué belleza estas plantas. Los caladium son conocidos popularmente como oreja de elefante o corazón herido. Tienen una estrecha relación con los géneros Alocasia, Colocasia y Xanthosoma. Hay unas 1000 variaciones de caladium bicolor desde el original de Sudamérica. Los caladios originarios de Tailandia, a menudo conocidos como híbridos tailandeses, son famosos por su follaje excepcionalmente vibrante que supera a muchas variedades tradicionales en intensidad de color. Estas plantas son consideradas la reina del follaje en el país asiático. Tailandia es un centro de hibridación que produce ejemplares con patrones únicos. Miren amigo estas plantas florales. Existen cerca de 30.000 especies de orquídeas en el mundo y más de 100.000 variedades creadas por el ser humano. Se clasifican
principalmente por su hábito de crecimiento. Aquí vemos algunas de las variedades más populares aquí en este gran mercado de plantas, como ser Dendrobium, Phalaenopsis, Oncidium, Bandas, entre otras especies. Después de ver estas hermosas plantas, seguimos recorriendo este gran mercado, que todavía hay mucho por ver y descubrir. Seguramente muchos estarán esperando este tipo de plantas, muy buscadas por coleccionistas como yo. Aquí encontramos muchas variedades de sansevierias. Este es un género de herbáceas, perennes y rizomatosas de la familia Asparagaceae. Las 130 especies que comprende son originarias de África y de Asia. Se las conoce por varios nombres comunes que aluden a las típicas hojas duras y punzantes de muchas de sus especies, tales como espada de San Jorge, planta de la serpiente, cola de lagarto y lengua de suegra.
El género Philodendron pertenece a la familia Araceae y es el segundo miembro más grande de esta familia después del género Anthurium. ¿Sabías que el nombre proviene de las palabras griegas philo, amor, y dendron, árbol, reflejando su naturaleza trepadora? Esta planta se trata de una monstera deliciosa, Devil Monster, una variante rara valorada por coleccionistas por su intenso patrón variegado, de color crema y blanco. Esta planta es una mutación genética que resulta en un patrón marmoleado único en cada hoja, y algo que la distingue son esas caladuras entre el medio de cada hoja, realmente increíble. La dracaena, o Dracena fragrans, es un arbusto tropical, perteneciente a la familia de las espargáceas. En jardinería se conoce popularmente como tronco del Brasil, palo de Brasil o palo de agua. Es un arbusto de crecimiento lento. Las hojas, que pueden alcanzar hasta 1 metro de largo por 10 centímetros de ancho, forman rosetas de color verde intenso, similar al color menta.
Aquí tenemos más de estos helechos conocidos por sus hojas en formas de cuernos de alce. Y aquí tenemos a los nepentes, mis queridos amigos. Estos son un género de planta carnívora, conocido popularmente como plantas jarra o copas de mono. Son plantas oriundas de las regiones tropicales del Viejo Mundo. Muchas son plantas de áreas bajas de clima húmedo y cálido, aunque la mayoría son tropicales de montaña, que vegetan en condiciones de días cálidos y noches entre frescas a fría y humedad durante todo el año. Unas pocas se considera alpinas tropicales con días frescos y noches por debajo de 0 grado. El nombre copa de monos se refiere al hecho de que se ha observado a los monos bebiendo agua de lluvia de ellas. Para los amantes de las ollas carnosas, aquí encontramos algunas variedades muy interesantes. Olla es un género de 200 a 300 especies de plantas trepadoras tropicales de la familia Apocynaceae. El nombre común para estas es el de planta de cera, parra de cera, flor de cera o simplemente olla. Este género lo describió y nombró el botánico Robert Brown, en honor de su amigo botánico Thomas Hoy. Esta es una planta del interior conocida por sus grandes flores cerosas en forma de estrella. Esta especie es una trepadora tropical que prospera con luz indirecta brillante y humedad alta. Me encantan.
Amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que haya sido de tu agrado y no olvides de suscribirte para acompañarme a un próximo lugar lleno de encanto natural. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Saludos a todos y tengan un maravilloso día.